Este episodio es presentado por EasyMed, tecnología médica de vanguardia al servicio de clínicas y profesionales de la salud. EasyMed, donde la innovación se convierte en bienestar. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Píldora nuevamente. Tengo un invitado súper especial y él es mi padre, el doctor Otto Ziegler Gutiérrez, con más de 30 años de experiencia en cirugía plástica y verdaderamente un mentor para mí. Realmente es una guía en el camino porque me considero muy afortunado porque no mucha gente puede tener esas guías y bueno, yo he seguido el camino difícil, estoy muy contento de haberlo seguido porque cuando sigues el camino difícil aprendes muchísimo más y bueno, nada, gracias por estar acá. Con mucho gusto. Quiero que esta conversación sea muy fluida con respecto a cómo fue tu primera experiencia con la rinoplastía, porque sabemos y vemos que existe la rinoplastía abierta, la rinoplastía cerrada, pero quiero que nos cuentes un poco cómo fue tu experiencia y cómo es que eres un fiel defensor de la técnica cerrada con visualización abierta. Buena pregunta, porque existe en estos momentos una falsa narrativa. La narrativa que existe ahora es que existe la técnica cerrada, que da malos resultados, y que la única opción es la técnica abierta. Entonces, y les hacen un corte en la nariz. ¿A quién le gusta tener una cicatriz en la nariz? A nadie. Correcto. Entonces, respondiendo a tu pregunta, esta historia es larga, ya debe estar en los papiros. Entonces, todo empieza cuando hago la residencia. Como tú sabes, hice primero la residencia de cirugía general en el Hospital Naval con el doctor Romero Torres, primero en hacer trasplantes renales, y de ahí como oficial de marina me mandaron a la aviación naval y me aproveché para estudiar para presentarme a la residencia de cirugía plástica y tuve la suerte de ingresar como oficial de marina fui a hacer la residencia a un hospital de la Seguridad Social, el Rebagliati, y eso se llama misión de estudios dentro del país. Entonces, una cosa interesante fue en el segundo año cuando roto en el Hospital del Niño, el doctor Andrés Virin me dice: Otto, tú eres el elegido. ¿Para qué, maestro? Le dije: para abrir la residencia en el Hospital Naval de Cirugía Plástica. Soy un residente, doctor, yo no tengo la fuerza para abrir una sede. Aunque no lo creas, sí, me dijo. No entiendo, explíqueme. Tú me conoces, desde alumno, doctor. Cuando yo de alumno roté en el pregrado en el Hospital Naval, usted estaba operando unas mamas con el doctor Zúñiga. Y yo le dije incluso, regresaré. Y usted dijo, uy, qué miedo. Bueno, me dice, esta es tu oportunidad de regresar y por la puerta grande. Sigo sin entender, doctor, explíqueme, por favor. Muy bien. Hechos. Tobías Zúñiga es capitán de navío, correcto. A finales de año se presenta al ascenso para almirante, correcto. Va a ascender, esperemos que sí. Ten fe, va a ascender. Y una vez que ascienda, como lo van a nombrar director médico del Hospital Naval, correcto, esa es la línea de carrera. Y como director médico, él va a solicitar a San Marcos la apertura de la sede docente de cirugía plástica en el Hospital Naval. Y San Marcos va a estar encantado de hacerlo. ¿Y quién está en San Marcos? Tu jefe, tu maestro, el doctor Raúl Romero Torres, que es mi compañero de promoción, Juan Werner, y él es el decano de la Facultad de Medicina de San Fernando, de San Marcos. Y no va a tener ninguna objeción en que así sea. Esperemos que así sea, esperemos que suceda. Pasó el tiempo, llegó después de octubre, noviembre, recibo la llamada del doctor Tobías Zúñiga. Me dice: Otto, me han ascendido a almirante. Hey, doctor, qué bien, felicitaciones. Y el día de mañana te presentas al Hospital Naval. Maestro, le dije, yo estoy haciendo la residencia en el Hospital Naval de Residencia. Te equivocas, me dice, ya abrimos la residencia y tú vienes como residente tercer año. Por ser oficial de Marina, estás en misión de estudios, tienes que regresar a la orden de la Marina. Correcto, eso es cierto. Y tú vienes como residente tercer año y por ser cirujano general y oficial de Marina, vas a ser jefe de servicio. Perfecto, le dije, mañana mismo voy. Me despedí de la gente de Rebagliati y me fui al Hospital Naval. Al llegar al Hospital Naval me di cuenta que ellos solamente operaban martes y jueves. Entonces le dije al doctor Zúñiga: doctor, ustedes operan solamente 2 veces por semana, yo necesito operar toda la semana. ¿Qué necesitas? Su autorización
el permiso para operar en el servicio. ¿Y qué vas a operar? Narices. Ah, mira qué interesante. Autorizado. Comencé a operar entonces narices, y quien fue mi maestro ahí fue el doctor Endacio Salas Matos, que se había entrenado en Argentina y tenía una técnica muy buena de rinoplastía cerrada con técnica intercartilaginosa. Entonces, y era facilísima de hacer. Esa era la técnica de esa época. Entonces, ese año, aprovechando esa oportunidad que me dieron de poder operar lunes, miércoles, viernes y sábado, yo operé pues muchas narices. Entonces, y tuve el tiempo suficiente como para poder ver los largos tiempos de recuperación pasado el año. Y algunas narices que tenían buena anatomía iban muy bien, pero las otras que no tenían una anatomía de cartílagos firmes, fuertes, las puntas se retraen. Ese es uno de los signos característicos de la técnica clásica, ¿no? O sea, hay retracción cicatricial, suprapunta, nariz caída, no se puede arreglar la desviación del septo nasal. Entonces, estando en el hospital del niño, el doctor Spear recibía, Vigerin recibía al doctor Spear, que era el segundo de Georgetown, y venía con los residentes a que hagan labios y paladares fisurados. Y como yo hablo inglés, el doctor Vigerin me puso al frente de los residentes para que coordine, los lleve, los traiga. Entonces, pasó el tiempo, vinieron todos los residentes, y le digo al doctor Andrés, ¿y le podré pedir al doctor Spear que me inviten a Georgetown? ¿Y por qué no? Me dijo, pregúntale. Entonces le pregunté, y me dice, termina tu residencia y te invitamos. Perfecto. Terminé la residencia, ahí les vamos a mostrar unas fotos de la graduación de la residencia, y aprovechando eso, voy a hacer un comentario aparte. Yo le pedí a mis compañeros residentes, que nos graduábamos, hacer un diploma al maestro. Y todo el mundo pensaba que sí lo iba a dar al doctor Zúñiga. Pero el doctor Zúñiga tenía muchos honores, era almirante, tenía todo. Pero yo se lo di al doctor Salitas, que fue el que me enseñó a operar narices. Y es un momento muy emocionante porque el doctor Salas, un doctor muy humilde, muy sencillo, nunca se esperó escuchar su nombre, y él se sentaba siempre al final del auditorio del Hospital Naval, y cuando escuchó su nombre comenzó a bajar por el pasillo central del auditorio, y todo el mundo lo miraba, se paraba aplaudiéndolo. Impresionante. Wow, qué bonito. Entonces, ya teniendo la graduación, nos fuimos con el doctor Andrés, con el doctor Zúñiga, el doctor Spear, un residente de Georgetown que era el doctor Greg Antoine, teniente coronel del ejército americano, y nos fuimos a ver al comandante general de la Marina. Y el doctor Spear le hace la invitación. Y el almirante le pregunta, ¿y esa invitación cuánto le va a costar a la Marina? Y el doctor Spear le dice, nada, almirante, es invitación, es en reciprocidad. ¿Cómo reciprocidad? Sí, así como nuestros residentes vienen al hospital del niño y nadie les cobra, de igual manera, nosotros invitamos al doctor Ziegler para que esté un año con nosotros en Georgetown, y eso a solicitud de todos los residentes que él atendió acá, ellos lo quieren atender en Washington. Es así como el almirante dijo, si la Marina no tiene que pagar, autorizado, misión de estudios fuera del país. Eso fue en el año 89. Entonces tuve la oportunidad de ir al hospital, y el mundo se me abrió de par en par, el primer mundo se me abrió de par en par. Entonces, uno de los objetivos fundamentales al estar en Washington, en este posgrado, era aprender nuevas técnicas de nariz, y aprendí de los mejores. El doctor Shin, ya había conocido a Shin acá, con Carlos Vigerin, que fue con el que yo trabajé inicialmente, el doctor Peck, y de ahí hice un curso en San Francisco a una semana del terremoto de Oakland, octubre, noviembre del año 89, y en ese curso él aperturaba la técnica abierta, o sea, él fue uno de los propulsores de la técnica abierta. Entonces yo me negaba a hacer eso, hasta que tuve una rotación que hice con otro doctor que se llama Chava Magasi, y él fue el que me enseñó en su sala de operaciones, en su clínica, a hacer la técnica cerrada con visualización abierta, que él la había aprendido a su vez del doctor Eugene Tardy, que es el iniciador de esta técnica, y me gustó. Entonces lo que hice a mi regreso fue hacer una
combinación de técnicas. O sea, nosotros tenemos mentalidad ecléctica, aprendemos de los diferentes dogmáticos y juntamos técnicas. Y lo que hice fue juntar la técnica del abordaje cerrado con visualización abierta, que es el colgajo condrocutáneo bipediculado del doctor Eugene Tardy, con la modificación de la técnica del doctor George Peck, porque él hace lo que llama el umbrella graft, pero lo hace al estilo Shin, disecando por disecciones laterales, haciendo un bolsillo debajo de la piel, entre la piel y el cartílago. Ya van a ver los esquemas, y eso es malo. Tenemos pacientes que hemos visto y hemos arreglado que le han hecho esa técnica. Entonces yo lo que hice fue, teniendo la visibilidad de los cartílagos, lo que hago es, con la tijerita, diseco la pars medialis. Entonces comencé a introducir un cartílago vertical ahí. En esa es técnica de Ganter, se juntan los cartílagos, se asegura el fosse que hemos puesto, y le ponemos una T arriba, que viene a ser digamos, la parte horizontal. Y le cambié la técnica, ¿no? O sea, le cambié el nombre. En lugar de umbrella graft, como se llamaba antes, ahora le ponemos injerto en T, que es una T, ¿no? La T de Otto. Entonces, esta combinación de técnicas la presenté en el congreso del año 92, que fue en Arequipa, y fue éxito total. Entonces, eso fue mi residente, ganó el premio al mejor trabajo de residente por haber hecho mi técnica, ¿no? Entonces, de esa manera fue éxito de la Marina. La Marina hizo una presentación fundamental. Claro, te tocó una época de oro en la Marina también, sí, ¿no? Porque todo sí. Esto ayudó también a consagrar un poco el Hospital Naval para que fuera una de las sedes principales de cirugía estética. Exacto. O cosmética. Ahí empieza la residencia. Claro. Es gracias al doctor Andrés Vigerin, con la visión de generar. Él, a su vez, abre la residencia en el Hospital del Niño, y sus hijos, Andy y Billy, pasan a tener 2 centros, digamos, especializados, que son el Hospital del Niño y el Hospital Naval, como equipo, como sede de docentes integradas. Así como las otras residencias, en esa época había solamente antes del Naval había solamente Almenara, Hospital del Obrero, y Rebagliati, Hospital del Empleado. Eran las 2 únicas sedes que había, y todo el mundo se peleaba por estar ahí. En cambio, ya con el Naval, él abrió el Niño y ya fue otro eje, Naval Niño. Entonces, y ahí hay muchas promociones. Incluso presidentes de la Sociedad de Cirugía Plástica han pasado por ahí. Claro. Entonces, se puede decir que somos pioneros, ¿no? Tanto en la técnica, que nos ha dado muy buenos resultados, sobre todo por el bienestar del paciente, que se evita una cicatriz visible, ¿no? Y el resultado es bueno porque da soporte a la punta. No, eso es muy importante, porque en la práctica, bueno, ya tengo 10 años trabajando como cirujano plástico y tú más de 30, y en estos últimos 10 años ha sido muy bonito y también muy satisfactorio poder evitarle cicatrices a los pacientes, y también poder ayudar a los que tienen y vienen con esa cicatriz en esta zona, porque la nariz mestiza, la que nos toca a nosotros, es un poco más compleja que el resto de narices. Totalmente de acuerdo. Eso, yo considero que eso de ahí no es bueno. Es por eso, y siempre lo he dicho, y siempre lo voy a decir, hay que estar locos para hacer una técnica antinatura. Bueno, igual tuviste una charla donde coincidiste con el doctor Steve Nayan, ¿no? Y el doctor Nayan, que es discípulo de Tardy. Es correcto. Sí. Es correcto. Y te voy a contar, ya que tocas ese tema, un poco más para ver cómo eso es en el año 2016. Pero te voy a contar previamente, en el año 92 que presento esa técnica, dio buenos resultados. Entonces, seguí en la Marina todavía y comencé a ver pacientes que yo mismo había operado previamente con la técnica clásica, la técnica cerrada, y que tenían este problema. Entonces comencé a arreglarlos, porque ya había pasado el tiempo. La cicatrización, el resultado final de una nariz se ve al año, y muchas de ellas, como te digo, se retraen porque se sacan los cartílagos a ciegas, no hay soporte en la punta. Entonces comencé a operar pacientes ya operados por mí, y después en la práctica privada también operados por otros, que con técnica clásica, y les comencé a dar soporte. Incluso la técnica me permite, en esa época usaba solamente cartílago de la oreja,
inicialmente, ¿no? Me permite reconstruir los cartílagos alares, que se los han cortado demasiado, y poner la punta. Eso lo aprendí del doctor Ganter, haciendo una septumplastía cerrada para poder sacar un pedazo de cartílago y poder poner soporte. O sea, combinaba parte del septum para la punta y los cartílagos alares para las alas nasales. Los cartílagos de la oreja, perdón, para la parte de los alares. Y me fue muy bien, pero todavía seguí el problema de la desviación del tabique nasal. Entonces, más o menos por el año 96, siempre presentado en los congresos, más o menos por el año 96 veo un artículo de Oscar Ramírez, amigo nuestro, y con Jason Posner en las clínicas de cirugía plástica de Norteamérica. Y él hace una técnica que es muy buena. Yashin había adelantado una técnica que le llaman spreader graft, pero el problema de la técnica de Shin, de spreader graft, es él pone un par de cartílagos paralelos, pero en bolsillitos solamente. Entonces el cartílago que está en ese bolsillo se puede levantar y te puede causar una lesión o un rompemuelles en el dorso de la nasal. Eso es una complicación. Entonces yo por eso hice me pasó eso, dije nunca más, hasta que vi el artículo de Oscar y Jason Posner en estas clínicas de Norteamérica del año 96 que hablan de el tratamiento de la desviación nasal con férulas cartilaginosas internas haciendo separación de componentes. Entonces dije, esto es. Entonces comencé a hacer esa técnica, separación de componentes, liberamos todo el mucopericono, ya van a ver los esquemas, y tenemos el cartílago visible. Al tener el cartílago visible, podemos cortar los alares, los laterales superiores, bajo visión directa, sin necesidad de hacer técnica abierta. O sea, todo lo que yo aprendí de la técnica abierta lo apliqué a la técnica cerrada con visualización abierta con el mismo criterio, pero aplicado a nuestra técnica, con excelentes resultados. Y comenzamos a hacer ya, igual que la vez anterior de la septumplastía cerrada, sacamos el cartílago del septum, arreglamos la desviación y ese cartílago lo ponemos como el spreader graft, pero Oscar la llama en el artículo férulas cartilaginosas internas, internal cartilage splints. Entonces, la ventaja de hacerlo bajo visión directa y en paralelo es que lo podemos suturar. Al suturarlo ya no se va a levantar. Entonces, ahí está la ventaja de esa técnica. Entonces, la aplicamos, la incorporamos a nuestra técnica con excelentes resultados. Y seguimos avanzando. De ahí entras a la residencia en Guadalajara. Acuérdate, el doctor Guerrero Santos, mi amigo, desde el año 2000, me invitó y operé una rino ahí, y tú debes haber operado varias también con esa técnica, y después la presenté a todo el grupo de residentes y el doctor Guerrero Santos me interrumpe. Y se paró y te aplaudió. Sí. Y le dice a los residentes, aprendan del doctor Ziegler, no hagan técnica abierta, la técnica abierta no es buena, deja malos resultados, y incluso mencionó que él en el año 92 había presentado un artículo de rinoplastia abierta sin cicatriz externa, pero él, a diferencia yo no aprendí de él, a diferencia de lo que yo aprendí del doctor Magasi, referido a con lo que hace el doctor Eugene Tardy. Eugene Tardy hace dos incisiones, una intercartilaginosa y una marginal. En cambio, el doctor solamente hacía la marginal. Marginal extendida. Pero te cuento algo, el doctor Guerrero Santos se fue a Chicago a aprender. Él es de la escuela de Chicago. Sí. Bueno, pues entonces todos partimos del mismo esquema. Sí. Eso es lo mejor. Entonces, ya con toda esta secuencia, sigo cronológicamente, en 2006, de ahí en el año 2008 fui a hacer una presentación, como tú vas a hacer una presentación en el Rhinoplasty Society. Yo la hice en SLAPS. SLAPS era Society of Latin American Plastic Surgeons of United States and Canada, y presenté esa técnica. Y eso fue, no me acuerdo si fue en Dallas o en algún sitio.
Y todos mis amigos latinos que viven en Estados Unidos, que están en esa sociedad, se me acercaban a preguntar los tips, cómo hacer eso, cómo hacer lo otro, y les decía, o sea, novedoso para ellos. Claro. Entonces, posteriormente en el año 2012, que presento nuevamente en un congreso y que también vino Nassim Serkes, y presentó el tema, él incluso fue el moderador en la presentación que yo hice de rinoplastia secundaria, me pregunta, y nadie me preguntó, nada, el único que me preguntó fue Nassim, y me dice, ¿y has usado cartílago costal para tus reconstrucciones? No, le dije, y me dice, deberías hacerlo, es muy bueno. Y a partir del 2012 empezamos a reconstruir con cartílago costal. ¿Sí? Es por eso que ahora creen que es novedad. No, esto ya es años. Lo venimos haciendo hace bastante tiempo. No, qué interesante, porque estás narrando cronológicamente tu paseo por la cirugía de rinoplastia, que no es una cirugía que se aprende en un año. No, ni por webinars. ¿Entiendes? Es por eso que yo le digo a los muchachos de ahora, cirujanos de pandemia, porque han aprendido en los webinars. Entonces, pero sigue la historia. Eso fue 2012. En el 2014 más o menos, me llama Catherine Fox, que era la directora ejecutiva de la International ISAPS, International Society of Aesthetic Plastic Surgery, y me dice, doctor Ziegler, lo llamo por encargo del doctor Renato Salz, que es su amigo, Ziegler, y le pide por favor que se presente de candidato, porque a nadie se está presentando de candidato para secretario nacional de ISAPS. No, le dije, yo no soy político, a mí no me interesa la política. Esto no es política, doctor, esto es, el doctor Sal lo conoce porque usted viene a los congresos americanos de la Sociedad Estética Americana y siempre son en paralelo ambos congresos. Es por eso que le está haciendo la invitación, porque lo conoce. Ah, si es así y no es política, no, simplemente ir a los congresos, ya, con mucho gusto. Entonces, a partir de 2014 fui secretario nacional de ISAPS de Perú, y en un congreso de ISAPS, de la American Society for Aesthetic Plastic Surgery, que somos miembros, que ese año que fui secretario nacional justamente hice que la sociedad peruana se ajunte, entre como lo que estaba promoviendo el World Alliance. En ese año logramos que todos los miembros de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica puedan entrar a ISAPS. Eso es algo que nadie sabe. Interesantísimo, y qué bien, qué bueno. Entonces, en un congreso en el 2016 en Las Vegas, Lina Triana, que era la directora de educación de ISAPS, estaba conversando con otros secretarios nacionales, y me acerqué y todos hablaban de rinoplastia. Y yo le dije, yo hago lo mismo que ustedes hacen con rinoplastia abierta, con la técnica cerrada, con visualización abierta. Nina voltea y me dice, enséñame, invítame y te enseño. Claro. Con mucho gusto. Listo. Entonces me invitó a su simposio Belleza Conciencia, que fue en Cali, Colombia, en el año 2016, septiembre, por ahí, noviembre, por ahí. La cosa es que primero me invitó un par de días antes para ir a su clínica, la clínica de su papá, para poder hacer hicimos dos narices. La primera la hice yo, le enseñé, y la segunda le dije, hazla tú, yo te guío. Perfecto. La hizo muy bien, y al día siguiente empezó el congreso, y tuve la oportunidad de conocer pues, a otros secretarios nacionales. Ahí estaba Marcos Garrel, estaba Mehmet Bayramikli, y en ese congreso conocí a Steve Dayan, y también conocí a ¿de qué hace cara? Andrew Diacono. Andrew Diacono. Nos hicimos patas. Claro. Entonces, el día que hicimos la presentación, justamente al final nos toman la foto, que también la pueden ver. Estaba Mehmet al medio, junto con Marcos Jarrell, mi pata, Marcos, y Mehmet también, que después los invitamos a Lima. Y atrás mío estaba Steve Dayan. Y me dice, así como hablándome antes de la foto, ¿y dónde has aprendido a hacer esto? En Washington. ¿Con quién? Con Chava Magasi. ¿Y sabes de dónde aprendió? Sí, de Eugene Tardy. Yo soy discípulo directo de Eugene Tardy. Bien. Y le dije, somos los únicos locos que hacemos esta técnica. No, me dice, los locos son los otros que cortan por afuera para hacer una nariz. Tal cual.
¿Te respondí? Sí, totalmente, totalmente. Y después Lina me escribe por chat de WhatsApp y me dice, acabo de salir de operar una nariz en C, desviada, y salió muy bien con lo que tú me enseñaste. Y Lina después fue presidenta de ISAPS, o sea, tengo el gusto de decir que le he enseñado a una presidenta de ISAPS. Claro, no, Lina es una doctora muy, muy buena onda, es bellísima persona. Sí. Y qué bueno, qué bonita historia, porque realmente me ha tocado presenciar desde lejos, también desde cerca, desde chiquito, y observar todo esto. Y cuando estuve yo en Guadalajara y haciendo la residencia, me tocaba hacer las narices y las rinoplastías las hacía, y en todas las técnicas hacíamos modificaciones, y ahí es donde nosotros podíamos desenvolvernos muy bien, porque era nosotros con el paciente y poder hacerle seguimiento, y eso fue fructífero, al menos en la práctica. ¿Por qué? Porque me permitió mostrar también tu técnica, y que ahora nuestra técnica, y sobre todo porque con el paso del tiempo y gracias al entrenamiento que he tenido en Taiwán y también mi paso por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que es donde empezamos a usar el piezótomo. Déjame contar la historia del piezótomo. Ajá. Yo me acuerdo cuando tú me dijiste, papá, en Taiwán, haciendo el retiro del peroné para hacer trasplantes de mandíbula, y después en el INEN, que hacíamos acción cabeza y cuello, usábamos el piezótomo eléctrico, y con eso el hueso se corta pues, como mantequilla. Deberíamos usarlo en nariz. Mira, te dije, yo hice el curso en un Rhinoplasty Society con Oliver Gerbold en una parte de Estados Unidos que no me acuerdo cuál fue, y Oliver Gerbold dice, la única manera de hacer esto es con técnica abierta. Y efectivamente ahí está la foto con la técnica abierta. Yo dije, está loco, yo nunca voy a hacer técnica abierta. Y tú me insististe, pero papá, que debemos hacerlo. Ok, acuérdate, yo que te dije, hagamos un trato. Compramos el equipo y lo vamos a hacer con una sola condición. Tú lo vas a hacer con una sola condición, que sea con nuestra técnica cerrada con visualización abierta. Ya me dijiste, tomaste el reto. Llegó el equipo y lo primero que te diste cuenta fue que las piezas son cortas y curvas, o sea, imposible hacer con técnica cerrada, había que hacer con técnica abierta, pero muy inteligente de tu parte, te contactaste con tu proveedor y le pediste hacer el tipo de cánula como tú necesitabas, recta y larga. Entonces, y con eso empezaste a hacerlo con excelentes resultados. Ahora, por eso yo te agradezco a ti. Esta es la siguiente etapa de nuestra técnica, la etapa en la que tú llegas y pues pones de tu parte. Ya te dije, somos eclécticos. No, lo bonito también y lo interesante es que al trabajar la vibración ultrasónica, nos permite trabajar los huesos, incluso los callos óseos, muchos defectos de desviación septal también. Y sobre todo ya no usas cincel y martillo Correcto. como hacíamos antes. Sí. Pacientes antes serían así demorados, ahora nada, limpiecitos. Sí. Y también gracias a la innovación sobre el uso de ácido tranexámico y Sí. obviamente Que tú presentaste un trabajo de eso. Sí, claro, eso lo hemos presentado en Colombia. Hay una anécdota, es una historia que dice un cirujano que operar con sangre es igual que un relojero que trata de arreglar un reloj lleno de tinta. El doctor Bunky. Ahí está. Sí. ¿Tú estuviste con él? Sí, estuvimos en su centro. Sí. Así es. También donde operaba el doctor Ousley. No, pero el doctor Ousley falleció en octubre y yo visité el Bunky Clinic en febrero. Pero me tocó estar con el doctor Bernard Alpert, que es un cirujano que también trabajaba con él, que era su socio. Tú tuviste la suerte de ir a la clínica de Ousley. Yo aprendí de Ousley en el año 94 el tema de cara y le dije que estaba interesado porque el doctor Temuria me había enseñado la técnica y él en su referencia de Multiplane Facelift pone a Ousley en 6 referencias y al terminar el curso con él en el año 94 en San Diego, le dije, ¿no? O sea, soy de Perú, hice mi posgrado en Georgetown, aprendí con el doctor Temuria a hacer caras y él lo pone en su artículo de enero del 94, lo pone usted en 6 referencias. Si mi maestro aprendió de usted, yo también quiero aprender de usted.
y me mira a los ojos y me dice, ¿quieres aprender de mí? Yo le dije, sí, pensando que me iba a invitar a su clínica San Francisco. Y me dice, si quieres aprender de mí, compra mi libro. Bueno, es que es lo mejor, porque realmente, bueno, las épocas que te ha tocado vivir no son las mismas. Sí, de hecho. Y ahora Así es. uno hasta se compra videos y los adquiere online. Antes uno tenía que viajar, visitar, ¿no? y comprar los libros. Y yo creo que la educación ha ido mejorando conforme ha ido pasando el tiempo, pero Nunca va a... nunca es lo mismo, Es ¿verdad? lo mismo. Tú tienes que estar en una sala de operaciones, vivir el momento, sentir las cosas, ver por webinars. Yo también he visto webinars, muchos webinars, y también que hacen técnica abierta porque creen que es más fácil. A mí no me gusta esa técnica. Y las otras técnicas que han sacado de preservación no tienen nada de preservación. Claro. Porque dicen, la única manera de hacer técnica de preservación es haciéndolo abierto. Entonces, ¿qué estás preservando? Si lo que hay que preservar para empezar es lo de afuera, la calumela. Claro. ¿Entiendes? Entonces, por eso creo que te felicito por no hacer otras cosas. Seguir con la estela. No, gracias. Gracias a ti. Y haberla avanzado más, porque tu llegada también ha sido para mí muy importante, porque tú ya prácticamente, y eso se vio en el año 2022, que fue el Congreso de Ecoplast. Tú presentaste, cuando yo llegué de mi posgrado de Washington, yo presenté 4 trabajos. Y tú al llegar de tu posgrado, la primera presentación que haces, presentaste ¿cuántos? 14 trabajos. 14 trabajos, sí. 12 del INEN y 2 de la clínica. Sí. Y me Bueno, acuerdo, le estaba dando prioridad al INEN porque en esa época yo era asistente de ahí y tenía que empujar un poco la parte reconstructiva, ¿no? sí, está bien. Pero a mí lo que me llamó la atención fue que habiendo tú presentado en el año 2022 nuestra experiencia de más de 30 años haciendo reconstrucción nasal con cartílago costal, con técnica cerrada, con visualización abierta, en lugar de haberte puesto en una presentación presencial, te mandaron a pósters. Bueno, eso ya es un tema de... Político. Político. Sí, la verdad que es muy bonito tener esta conversación porque realmente podemos ver cómo el avance científico que hemos tenido aquí en la clínica ha permitido mejorarle la vida a mucho más pacientes. De hecho que sí. Y te voy a contar otra de la política. Acuérdate, estábamos en un intermedio de almorzar, estábamos almorzando en intermedio del Congreso y me llama el director del Congreso y me dice, mi amigo, me dice, Otto, ¿tu hijo es residente? Yo le dije, no, mi hijo no es residente, mi hijo es asistente. Ah, qué pena, porque todos los integrantes del comité de evaluación consideran que el trabajo que ha presentado tu hijo de 200 casos de microcirugía reconstructiva en cabeza y cuello es el ganador. Pero como no es residente, tranquilo, le dije, no te preocupes, yo entiendo que esto es política. Entonces, tú dáselo a quien tú creas conveniente, pero para mí el hecho, te agradezco que me hayas dicho que todos han pensado y han elegido el trabajo de mi hijo como, para mí ya ganó, pero por política dáselo a quien tú creas conveniente. Esa misma tarde me tocó ser presidente de una mesa y uno de los participantes de la mesa era un doctor que venía de Estados Unidos y me dice, te felicito, ¿qué tal trabajo el de tu hijo? Pero ya sabes que no ganó por política. Bueno, son situaciones, ¿no? En esa época, quien me ayudó más en la recolección de datos y demás fue una residente de cabeza y cuello, porque ningún residente de cirugía plástica en esa época estaba interesado en nada de eso, ¿no? Incluso cuando tenía los residentes que rotaban por el INEN, casi ni iban, ¿no? Entonces yo me soplaba las cirugías casi solo con el equipo de cabeza y cuello. Por eso es que seguramente sucedió eso, lo que te dijeron, ¿no? Pero es así es el fútbol. Mira, lo que estás hablando me hace acordar cuando yo era residente de cirugía general en el Naval. Claro. Y 2 de mis profesores del Naval, el doctor Rolando Uribe Vega, que de ahí sale tu nombre, y el doctor Jorge Mesa Segura, eran del INEN. Entonces, el doctor Romero y el doctor del Álamo eran de Loaiza. Entonces, en nuestras rotaciones, nosotros íbamos a sus hospitales, digamos, alma mater. Rotaciones en Hospital Loaiza y rotaciones al INEN. Y me tocó vivir esa época de residente en el INEN. Y realmente conocí al doctor Cáceres Graciani, a los primeros alumnos de él, que después fueron grandes maestros, el doctor Luis León Atoche, el doctor Manuel Cotrina. Entonces,
sé lo que es el INEM, sé cómo se trabaja. Entonces, por eso te felicito que hayas estado, porque has ganado muchísima experiencia en reconstrucciones. Y acuérdate cómo te decía, tapahueco. No hay mejor esclavo que el que le gusta su esclavitud. No, sí, y un agradecimiento a todos los maestros del INEM porque Es realmente fue una experiencia muy bonita, ¿no? Sí. Muy satisfactoria y muy grata. No, perfecto. El grande INEM. Sí, no. Bueno, muchísimas gracias por quedarse con nosotros y síganos para las siguientes entrevistas porque seguimos conversando sobre historia, porque la historia de la cirugía plástica en el Perú es vasta, es muy amplia y es muy importante conocerla. ¿Para qué? Para poder saber dónde estamos parados. Como una frase final de Winston Churchill, hablando de historia, si tú no sabes la historia, estás condenado a tener los mismos problemas que hubo en el pasado. Por eso, aprendan historia. No, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Este episodio es presentado por EasyMed, tecnología médica de vanguardia al servicio de clínicas y profesionales de la salud. EasyMed, donde la innovación se convierte en bienestar.